Buenas noches a todos. Es un privilegio venir y compartir con ustedes esta noche. Ha sido un maravilloso día de reposo, ¿sí? Y la comunión, la comida, la predicación. Ha sido un gozo compartir con hermanos y hermanas de ideas afines aquí en al norte de Nueva Inglaterra y hablar de asuntos importantes al entrar en las partes más trascendentales de la historia de la Tierra. Así que me gustaría continuar con lo que hice esta mañana. Lo voy a acercar mucho más a casa. Pero solo quiero hacerles una pregunta. ¿Alguien recuerda el día en que se bautizaron? ¿Sí? Fue un día maravilloso, ¿sí? Me bauticé cuando tenía 14 años. Mi padre hizo el bautismo y habíamos pasado por clases bautismales con un grupo de adolescentes en una iglesia local y fue uno de los momentos más destacados de mi vida y entregar mi vida al Señor Jesucristo y convertirme en un discípulo suyo. Puedo decir que todas sus promesas se han cumplido en mi vida. Y por eso digo estas cosas, porque amo el cuerpo de Cristo y vemos ciertas cosas sucediendo en el cuerpo de Cristo. Y si queremos que el cuerpo de Cristo sea un lugar saludable, necesitamos tener este tipo de conversaciones. Esta mañana hablé sobre la conexión con las Naciones Unidas. Esta noche voy a hablar esencialmente sobre si una conferencia tiene derecho a expulsar a un anciano de su iglesia local. Así que quiero preguntarlos, si son ancianos de su iglesia local, por favor levante su mano. Muy bien, de acuerdo, se han levantado algunas manos. De acuerdo, permítanme hacerles una pregunta. ¿Creen que su administración local puede prohibirles participar en la vida de su iglesia sin previo aviso? Ustedes ancianos, cualquiera de ustedes, que levante la mano si está de acuerdo con esa idea. ¿No me escucharon? Muy bien. Entonces, si creen que una conferencia local o la conferencia puede prohibirles de la noche a la mañana liderar su iglesia local como anciano electo, entonces levanten la mano. No, la respuesta es no, la respuesta es no. De acuerdo, esa también es mi respuesta, pero quiero hablar esta noche sobre lo que está sucediendo donde estoy, porque veo que hay un espíritu de autoritarismo extendiéndose por nuestra división. Y este espíritu, a menos que sea reprendido por los miembros, solo va a empeorar cada vez más. Así que he llamado a este precaución del comprador 2, porque esta mañana hablé sobre precaución del comprador 1, así que este es nuestro recorrido esta noche. No es un sermón estándar de 3 partes. Después de nuestra breve introducción, analizaré la reunión de negocios como máxima autoridad. Veremos la página 31 del manual de la iglesia. Es un título muy interesante, ¿verdad? En una sección del sermón analizaremos el tema principal, luego el tema central, antes de dar algunos consejos a los líderes de la Unión del Lago y finalmente llegaremos a nuestra conclusión. Ese es nuestro recorrido esta noche y aunque somos la audiencia principal, hay una audiencia más amplia que lo verá en línea. Soy muy consciente de ello y este mensaje es para ambas audiencias a medida que avanzamos. ¿Qué decimos en la introducción? El 3 de agosto, quizás algunos de ustedes vieron ese evento, mi congregación local, la Iglesia Adventista del Séptimo Día Village, tuvo una reunión de negocios. Fue una reunión de negocios convocada debidamente y después de que presenté mi defensa que salió en línea, alguien presentó una moción que básicamente afirmamos el derecho de la conferencia a expulsar a cualquier miembro de nuestra iglesia local en cualquier momento y solicitamos humildemente a la conferencia que cambie de opinión. Esa moción fue rechazada rotundamente tras una discusión de 3 horas. Y luego se presentó rápidamente otra moción, como se ve en la pantalla. Los miembros de nuestra iglesia votaron en primer lugar rechazar la presunta autoridad de la conferencia de Michigan bajo el manual de la iglesia de prohibir a un anciano local predicar en su congregación local sin seguir el debido proceso requerido por el manual. Esa fue la primera cosa que votamos. Y la segunda votación fue que la iglesia adventista de Village autorizó con efecto inmediato al Dr. Vine a participar en la vida plena de la Iglesia Adventista de Village como anciano, incluyendo toda participación en la predicación y discursos públicos inherente a la enseñanza bíblica y la predicación de un anciano. Esa fue la segunda votación. Y la tercera, la parte de la votación fue para decir que la Iglesia del Pueblo afirmaba que si la conferencia de Michigan deseaba continuar con el asunto, la conferencia debía presentarlo ante la Iglesia Adventista de Village en una reunión especial de negocios, como lo exige el manual de la Iglesia.
Y ese fue nuestro voto. Y esencialmente le dijimos a la conferencia, si tienen un problema con uno de nuestros miembros, vengan y expongan su caso en una sesión de negocios de nuestra iglesia como cualquier otra persona. Presenten su caso y el electorado tomará una decisión y votará y resolverá el asunto. Entonces el anciano Michev en Michigan es como, no sé, una marmota en el día de la marmota. No le gusta exponerse por si alguien lo ataca y no va a venir a la iglesia de Village a presentar su caso. Creo que nos lo ha dejado muy claro. No creo que quiera presentarse entre los miembros y ser visto en todo el mundo por internet para decir, soy su presidente y puedo expulsar a cualquiera de ustedes en cualquier momento. No quiere hacerlo porque sabe que no va a caer muy bien. Así que en lugar de presentarse ante nosotros, nos envió una carta. Hay una captura de pantalla del 5 de septiembre. Dijo que la conferencia de Michigan difería en su interpretación del manual de la iglesia y que habían remitido el asunto al comité del manual de la iglesia de la conferencia general para obtener una decisión final y orientación sobre el asunto en cuestión. Si el comité del manual de la iglesia de la conferencia general ratificaba la interpretación del manual de la iglesia de la conferencia de Michigan, el anciano Michev solicitó a la iglesia de Village que revocaran su voto del 3 de agosto, donde me restituyeron como anciano predicador. Y luego, el 6 de noviembre de este año, recibimos otra carta, ahí está, quizás la vieron en Fulcrum 7. En ella resumió la respuesta de la Conferencia General a la solicitud de la Conferencia de Michigan de una decisión oficial y orientación sobre el asunto en cuestión. Resultó que la Conferencia General no tenía nada que ver con este asunto. Devolvieron el asunto a la Unión, dijeron esto está en la carta del Elder anciano Michev. Dijo que la respuesta de la Conferencia General aclara varios puntos clave. En primer lugar, el comité del manual de la Iglesia funciona como un consejo editorial y asesor para revisiones y recomendaciones, pero no tiene autoridad administrativa para interpretar ni emitir explicaciones oficiales del lenguaje del manual de la Iglesia. Bueno, eso es lo que dije en mi mensaje en línea titulado La fuerza no es la razón. El comité del manual de la iglesia existe para recibir recomendaciones de las divisiones de todo el mundo para cambios en el manual de la iglesia. Lo pulen un poco para asegurarse de que todos estén satisfechos. Luego esas recomendaciones se presentan a la conferencia general en sesión plenaria. Al comité del manual de la iglesia nunca se le ha pedido en su historia que emita una decisión oficial sobre la interpretación del manual de la iglesia. ¿Por qué? Porque el manual de la iglesia debe ser interpretado por cada congregación local en sus reuniones constituyentes, no por la conferencia general. En segundo lugar, el pastor Michev nos dijo que la conferencia general aclaró que desarrollar e implementar las directrices para los oradores es responsabilidad de la conferencia local. Eso está en la página 126 del manual. Estas directrices son para oradores autorizados. Hablaremos de eso en un minuto. Instruir a la administración de la conferencia, a los pastores y a las iglesias para que se aseguren de que todas las actividades se alineen con la política y la misión de la denominación. Y el tercer punto que mencionó fue que la página 19 del manual de la iglesia, donde obtener asesoramiento, instruye a los oficiales, líderes, pastores y miembros de la iglesia a consultar con su conferencia sobre cuestiones relacionadas con las operaciones de la iglesia local o la interpretación del manual. Si no se logra un entendimiento, el asunto debe remitirse a la conferencia de la unión para su aclaración. A continuación aclaró el asunto y nos proporcionó una cita de la página 31 del manual de la iglesia que dice lo siguiente: cuando surgen diferencias dentro o entre iglesias, conferencias o instituciones, los asuntos que no se resuelvan mutuamente pueden apelarse ante la organización inmediatamente superior. Si el asunto no se resuelve en este nivel, la entidad afectada puede apelar ante una organización de nivel superior. Una organización a la que se remite una apelación puede optar por no escuchar el asunto, en cuyo caso la decisión de la organización de mayor rango involucrada en la disputa será definitiva. Esa es una expresión clave. La decisión de la organización de mayor rango involucrada en la disputa será definitiva. Recuérdenlo bien. Es una frase crucial que oiremos mucho en los próximos meses, me imagino. Y así, basándose en esta disposición, el Elder Michev se dirigió a la conferencia de la Unión del Lago y pidió que revisaran este asunto y ofrecieran consejos sobre la aplicación apropiada de las disposiciones del manual de la iglesia, en particular las que se encuentran en las páginas 35 y 126 a 127. Entonces, ¿cómo respondemos a esto? Bueno, volvamos a lo básico, ¿de acuerdo?
La reunión de negocios es la máxima autoridad en la vida de la iglesia local. ¿Y cómo lo demostramos? Con los documentos de nuestra iglesia. Bueno, comenzamos con esta cita del Manual de Políticas de Trabajo de la Conferencia General. GCWPM significa Manual de Políticas de Trabajo de la Conferencia General, capítulo B, sección 05, titulada Principios Organizativos y Operativos de la Estructura Adventista del Séptimo Día. Animo a todos los presentes a tener la copia más reciente del manual y la Constitución y Estatutos de la Conferencia General. Estos son importantes porque tenemos el Rex del Lex o Lex es Rex, Lex es Rex. Significa que la ley es la regla, o tenemos el Rex es Lex, que significa el rey es la ley. En nuestra iglesia tenemos el imperio de la ley o el gobierno de los administradores y el capricho personal. Y si queremos ser educados como miembros, necesitamos esos documentos en nuestras manos, pero los animo a conseguir copias del manual de la iglesia y de la Constitución y Estatutos de la Asociación General. Este párrafo dice esto: cada nivel de organización denominacional tiene una membresía definida, también conocida como circunscripción. Las unidades básicas de la circunscripción son la iglesia local, la conferencia local, la unión de iglesias con estatutos de conferencia, la unión de conferencia y la conferencia general. El nivel más alto de autoridad dentro de los poderes otorgados a cada nivel de organización denominacional reside en la reunión de la circunscripción. Así que lo primero que se nota es que no se mencionan las divisiones. Hay 4 niveles de la iglesia adventista. Está el nivel de congregación local, ese es el primer nivel. Luego está la conferencia, que es la conferencia del norte de Nueva Inglaterra. Luego está la unión, que podría ser la Unión Atlántica. Y luego está la conferencia general, y las uniones son los miembros constituyentes de la conferencia general. Las uniones envían a sus oficiales y delegados a cada sesión de la conferencia general, pero las divisiones no tienen un grupo constituyente propio. Una división es una subdivisión de la conferencia general, es decir, es una unidad administrativa creada para representar los intereses de la conferencia general dentro de un territorio determinado, conocido como división. Por lo tanto, las divisiones no tienen constituyentes, no tienen un grupo constituyente y son elegidas por la conferencia general en sesión plenaria, no por ninguna reunión administrativa o de un grupo constituyente independiente. Esto fue importante en el debate sobre la ordenación de mujeres, porque cuando la división norteamericana dijo que seguiríamos adelante con la ordenación de mujeres, la Conferencia General les escribió una carta legal diciendo: disculpen, no tienen un grupo constituyente para tomar sus propias decisiones. Solo una entidad con base en constituyentes pueden tomar una decisión como esa. En ese momento las uniones de la división norteamericana dijeron: tenemos constituyentes, por lo tanto podemos tomar esas decisiones por nosotros mismos. Es como jugar a la locura cuando lo hicieron y no salió muy bien. Pero este párrafo dice que hay 4 niveles en la iglesia: la conferencia, la unión y la conferencia general. Y el nivel más alto de autoridad, ¿qué dice? El nivel más alto reside en la asamblea constituyente. No debería ser difícil de entender. No, dice que reside en la asamblea constituyente. Entonces, ¿qué significa esto? Lo siguiente es del manual de la iglesia en la página 28. Dice: la forma de gobierno de la iglesia adventista es representativa. Luego explica lo que eso significa. Dice que reconoce que la autoridad reside en la membresía y se expresa a través de representantes debidamente elegidos en cada nivel de la organización, con responsabilidades separadas delegadas a los cuerpos y cargos representativos para el gobierno de la iglesia en cada nivel. El manual de la iglesia aplica este principio de representación al funcionamiento de la congregación local. Y entonces tenemos la tercera cita pertinente a esto, que dice lo siguiente en el manual de la iglesia, página 133. En la sección sobre reuniones de negocios, la iglesia local opera dentro de roles definidos en la estructura de la iglesia adventista del séptimo día en el contexto de estos roles. La reunión de negocios es el órgano constituyente de la iglesia local. Por lo tanto, la iglesia local, cuando tiene una reunión de negocios, ese es el órgano constituyente de la iglesia. Estos son todos los miembros en regla, sin ningún tipo de censura o disciplina. Y cuando votan, son la máxima autoridad en la vida de esa congregación local. Al igual que cuando el Comité Ejecutivo de la Conferencia del Norte de Nueva Inglaterra se reúne mensualmente, donde sea y con la frecuencia que sea, toman las decisiones a nivel de la conferencia, pero no toman decisiones para las iglesias individuales. Cada iglesia debe tomar sus propias decisiones. Por lo tanto, la máxima autoridad en la vida de la congregación local es la congregación local en una reunión de negocios debidamente convocada. Noten esto:
no es el pastor, no son los ancianos, no son los oficiales de la conferencia, no es el comité ejecutivo de la conferencia, no son los oficiales de la Unión Atlántica, no son los oficiales de la división, tampoco lo son los oficiales de la conferencia general. La congregación local es la entidad dentro del manual y la estructura de nuestra iglesia que tiene la facultad de interpretar e implementar el manual de la iglesia a nivel congregacional local, lo que significa que debemos conocer su contenido. Debemos saber qué es lo que dice. No podemos atribuirnos la responsabilidad de implementar estas cosas y somos responsables de la implementación del manual de la iglesia a nivel de nuestra iglesia local si nadie ha leído el documento en la iglesia local. Debemos ser responsables en cómo usamos este documento y los principios que contiene. No hay ninguna disposición en la Biblia, ni en el espíritu de profecía, ni en el manual de la iglesia, ni en el manual de políticas de trabajo de la conferencia general que permita que un comité ejecutivo de la conferencia local o los oficiales de una conferencia local anulen unilateralmente una votación de una congregación local en una reunión de negocios debidamente convocada, incluyendo la nominación y votación de cualquier persona para un cargo eclesiástico. ¿Lo entendieron? No existe ninguna disposición que permita a una conferencia revocar la decisión de los oficiales debidamente elegidos de una iglesia local. No pueden anularla. No se recomiendan ancianos para la iglesia, la conferencia para su aprobación o veto. Todos los ancianos, maestros de escuelas sabáticas, diáconos y líderes del ministerio de hombres y mujeres son elegidos por la iglesia local en una sesión constituyente. Cuando se presenta el informe del comité de nominaciones en la iglesia, cuando dicen hoy tendremos la segunda lectura del informe del comité de nominaciones, técnicamente se está en sesión de negocios. Esa es una sesión de negocios de la iglesia. Nos demos cuenta o no, puede que no lo consideres una sesión de negocios. No se lleva a cabo un domingo por la noche, pero esa es una reunión de negocios de la iglesia donde se realiza la primera y segunda lectura del informe del comité de nominaciones de los oficiales. En resumen, no hay ninguna disposición en ningún documento adventista que permita que un presidente de conferencia local anule, revoque, rechace o vete las decisiones debidamente aprobadas de una iglesia local en sesión de negocios. Es así de simple. Ahora, pasemos a la página 31 del manual de la iglesia. Habiendo establecido este principio fundamental, esta es la página. Este es el párrafo que está utilizando para afirmar que la conferencia de Michigan no le gustan las decisiones de la iglesia de Village y como no podemos imponerlas, vamos a apelar a la unión. Este párrafo aparece en la página 31. La unión, y ya lo abordamos hace unos minutos, pero solo quiero recordarlo, dice que cuando surgen diferencias dentro o entre iglesias, conferencias o instituciones, los asuntos que no se resuelven mutuamente pueden apelarse ante la organización inmediatamente superior. Si el asunto no se resuelve a este nivel, la entidad afectada puede apelar a niveles organizativos superiores. La organización a la que se remita una apelación puede optar por no atender el asunto, en cuyo caso la decisión de la organización de mayor rango involucrada en la disputa será inapelable. Por lo tanto, nuestra conferencia de Michigan usan este párrafo de manera legítima, apelan a la unión de Lake para que confirme su decisión de revocar las decisiones de la iglesia en sesión ordinaria. La iglesia de Village realizó algunas votaciones. A Michigan no le gustan esas votaciones y ahora, en lugar de decir que la iglesia de Village tomó la decisión, tenemos que aceptarla. Usan este párrafo para decir que estamos en disputa con la iglesia de la aldea. Esta sección del manual nos da el derecho de apelar a la unión de Lake. Si no atienden el asunto, la conferencia de Michigan, la organización suprema en disputa entre la conferencia y la iglesia, entonces la decisión de la conferencia de Michigan es definitiva. Esa es una forma indirecta de anular efectivamente el principio de que el constituyente local es la máxima autoridad en la vida de la iglesia local. Ese es el juego que se está jugando hoy. Ahora, este párrafo, pensemos en esto por unos minutos. Este párrafo de la página 31 ofrece un mecanismo para que las disputas entre diferentes entidades adventistas encuentren mediación desde una entidad superior en la organización eclesial. Estas disputas pueden ser muchas y variadas. Permítanme darles algunos ejemplos. Puede haber una disputa entre dos conferencias sobre las ganancias de la venta de tierras. A veces surgen disputas como las que se dieron en Islandia durante los últimos 15 años sobre la distribución de beneficios de una empresa minera propiedad de la conferencia irlandesa y se recurrió a la división transeuropea para arbitraje en esa disputa en particular.
A veces hay un desacuerdo territorial sobre los límites geográficos entre dos conferencias vecinas y algunas iglesias pueden querer cambiar de una conferencia a otra. A veces surgen preguntas y disputas sobre la distribución justa y equitativa de recursos por parte de una unión entre sus conferencias constituyentes. A veces surgen preguntas sobre el apoyo educativo no remunerado o la asignación para un empleado que cambie de una conferencia a otra. Por lo tanto, existen diversas razones por las que dos conferencias pueden entrar en disputa entre sí o entre una conferencia y una unión en otro lugar. Este es el proceso normal en el mundo administrativo. Y este pasaje del manual de la Iglesia proporciona un mecanismo de mediación en un asunto donde existe una disputa entre dos entidades. Y es correcto y apropiado que tengamos una disposición que permita y proporcione una hoja de ruta para la resolución de disputas. Sin embargo, según el elder Micheff, si una conferencia no está de acuerdo con la votación de una congregación local en una reunión de trabajo debidamente convocada, la conferencia puede simplemente revertir las decisiones de esa reunión de negocios de esa congregación. Él cree que esta página significa que la conferencia de Michigan puede apelar ante la unión si es necesario, y si la unión decide no involucrarse, la decisión de la conferencia de anular las votaciones de la reunión de negocios de la Iglesia del Pueblo será definitiva. ¿Por qué? Porque la decisión de la organización más importante involucrada en la disputa será definitiva. Así que, en lugar de aceptar que los constituyentes han tomado su decisión y que los administradores deben respetarla, el elder Micheff usa esta disposición para decir: estamos en disputa con una de nuestras congregaciones. No nos gustan las votaciones que han tomado. Vamos a apelar ante la unión de ley como lo hicieron ellos, y si la unión de ley se niega a involucrarse, entonces nuestra decisión es definitiva. Podemos anular la decisión de Village, y si la Unión del Lake dice que sí, que la conferencia de Michigan tiene razón, la conferencia de Michigan lo alegará como justificación para anular las decisiones del constituyente. Así que si sale cara, yo gano, y si sale cruz, tú pierdes. Así es como se ve la situación. Dada la cultura administrativa actual en la división norteamericana, los administradores deben proteger el sistema a toda costa contra los intereses y preocupaciones de los miembros locales. Es casi seguro que una unión jamás reprenderá una conferencia en tal situación. Esto significa que una conferencia puede ahora anular de manera efectiva cualquier decisión de una congregación local en una reunión de negocios debidamente convocada, con la seguridad de saber que la unión local siempre respalde a la conferencia. Si la unión interviene y toma una decisión en este caso, entonces implícitamente tanto la conferencia como la unión tienen la autoridad para anular cualquier decisión de una iglesia local en sesión ordinaria. Piensa en las implicaciones de lo que está sucediendo aquí. Entonces, si la unión del Lake interviene y dice: sí, la conferencia de Michigan tiene razón y somos la máxima autoridad involucrada en esta disputa, eso significa que ahora la conferencia de Michigan y la unión del Lake reclaman la autoridad para anular las decisiones de una iglesia local en reunión de negocios. Por lo tanto, al usar este párrafo, se anula la disposición y la protección de los miembros de que la iglesia en reunión de negocios es la máxima autoridad en la vida de la iglesia local. El entendimiento del elder Micheff, si se lleva a su conclusión lógica, significa que la Unión Atlántica podría ahora anular cualquier decisión de cualquier conferencia de la Unión Atlántica, siempre y cuando la división norteamericana decide no intervenir. También significa que la Conferencia General podría anular las decisiones de todas las uniones en caso de una disputa entre la Unión y la Conferencia General. Y yo sugeriría esto: ningún comité ejecutivo en la división norteamericana aceptaría jamás ese resultado. El Comité Ejecutivo de la Conferencia del Norte de Nueva Inglaterra jamás aceptaría que la Unión Atlántica tuviera poder de veto sobre cada decisión tomada por el Comité Ejecutivo de la Conferencia del Norte de Nueva Inglaterra. Por eso, esta interpretación y este camino que ha tomado el elder Micheff son ligeramente absurdos. Sabemos que su interpretación es incorrecta. ¿Por qué sabemos que no es correcta? Porque si su interpretación fuera correcta, entonces esta cláusula en la página 31, a la que apela el elder Micheff, habría significado que la administración de la Conferencia General simplemente habría anulado las tres uniones pro ordenación de mujeres de la división norteamericana al imponer las tres decisiones tomadas por tres sesiones diferentes de la Conferencia General de no permitir la ordenación de mujeres, ya que la Conferencia General es la organización más alta involucrada en la disputa. El hecho de que la administración de la Conferencia General no haga esto o no pueda hacerlo muestra la falta de validez de la interpretación del elder Micheff. Por lo tanto, esto es un aumento de poder por parte de Michigan que tendrá consecuencias profundamente negativas en todo el mundo.
Si se permite que este incidente se mantenga en Michigan, las congregaciones de todo el mundo se verán desautorizadas, ya que se trata de un caso de prueba global. Toda decisión de cada conferencia local en una reunión de negocios estará sujeta a la revisión de la conferencia y a su posible revocación. En nuestra división norteamericana, solo los ancianos y maestros de escuela sabática que defiendan o al menos nunca cuestionen las ideologías marxistas culturales ateas que han permeado nuestra estructura de división en América del Norte y nuestras instituciones, se les permitirá hablar. La decadencia espiritual y el laodiceísmo son el resultado inevitable que conduce a la destrucción eterna. Como sabemos, la conferencia de Michigan se dedica a prohibir predicadores últimamente. Es interesante ver a quién prohíben y a quién no. La conferencia de Michigan nunca ha prohibido a ningún oficial, administrador o predicador de la división norteamericana que proponga la ordenación de mujeres, en rebelión a 3 votaciones de la conferencia general al respecto. La conferencia de Michigan nunca ha prohibido a ningún predicador que promueva la normalización de las relaciones y estilos de vida LGBTQ dentro de la iglesia. La conferencia de Michigan nunca ha pedido la prohibición de ningún predicador que promueva la teoría crítica de la raza o el marxismo cultural. La conferencia de Michigan nunca ha prohibido a ningún líder religioso que celebre el asesinato de figuras políticas públicas. Nunca ha prohibido a profesores que promuevan la asignación del diezmo según criterios raciales, como ocurrió recientemente en línea. La única conclusión posible es que si la conferencia de Michigan prohíbe activamente a predicadores con los que no está de acuerdo, pero no prohíbe a predicadores que predican sobre ninguno de estos temas, ahora está a favor de rechazar las votaciones de la Conferencia General sobre la ordenación de mujeres, ya que no silencian a esos predicadores. Por implicación, la Conferencia de Michigan apoya la normalización del estilo de vida LGBTQ, porque no prohíbe a esos predicadores. Apoya la teoría de la ola crítica, el feminismo de tercera ola, la teoría transgénero y el marxismo cultural, porque no prohíbe a esos predicadores. La conferencia de Michigan ahora apoya los asesinatos políticos porque no prohibirá a esos predicadores y animan a sus miembros afroamericanos a redirigir su diezmo a la conferencia regional de Lake y no a la propia conferencia de Michigan porque no prohíben a esos oradores. Esta es la implicación lógica de lo que está sucediendo. Además, la aplicación de la interpretación de la Elder Mitchell significa que de ahora en adelante todas las decisiones estarán aún más centralizadas de las congregaciones a las conferencias, de las conferencias a las uniones, de las uniones a las divisiones y de las divisiones al propio liderazgo de la conferencia general. El principio de un hombre, un voto, significará que un hombre tiene el voto. Esto debilitará a las congregaciones locales de toda nuestra división. Amordazará a los ancianos fieles a la verdad, silenciará a los oradores fieles a la Biblia que predican la verdad presente porque predican verdades incómodas. Conducirá a aún más cinismo, la apropiación de diezmos para presentar ministerios de la verdad y la desconexión de los miembros. Entonces, ¿cuál es el problema que se nos presenta? El problema que se nos presenta es la cuestión de los ancianos y su papel en las Escrituras. A lo largo de la historia adventista, los ancianos locales fueron nominados por la iglesia local a través del proceso del comité de nominaciones. Luego fueron debidamente elegidos por su congregación local en una sesión de negocios. Como ven en la pantalla, ancianos y pastores son intercambiables en el Nuevo Testamento. No hay diferencia entre pastor y anciano en el Nuevo Testamento. El lenguaje es muy claro al respecto. Así que ya sea que los llamen ancianos o pastores, los ancianos tienen ciertas responsabilidades bíblicas. Les incumbe predicar y enseñar la sana doctrina. Les estoy dando algunas de las referencias bíblicas mencionadas. Por lo tanto, la principal responsabilidad de un anciano es compartir fielmente la palabra de Dios y enseñar y defender la sana doctrina dentro de la iglesia. La segunda responsabilidad de los ancianos en el Nuevo Testamento es defender al rebaño de los falsos maestros. La tercera responsabilidad de los ancianos en el Nuevo Testamento es mantener un carácter cristiano, que puedan modelar lo que significa ser cristiano, que la gente los vea y vea una manifestación de Cristo. La cuarta responsabilidad de los ancianos es supervisar la congregación local. La quinta responsabilidad de los ancianos en el Nuevo Testamento es cuidar del rebaño, brindar cuidado pastoral. La sexta responsabilidad es capacitar a los miembros para el ministerio, de modo que puedan participar en él, y no los ancianos ni los oficiales de la iglesia por sí solos. Así, tenemos una iglesia empoderada donde todos pueden usar sus dones espirituales. Y la séptima responsabilidad de los ancianos es comprometerse con un ministerio de oración. Estas responsabilidades se encuentran dispersas en todo el Nuevo Testamento.
Las congregaciones locales, como ya mencionamos, eligen a sus ancianos y les exigen cuentas. Solo una congregación local puede censurar a un anciano y destituirlo por completo, o simplemente no renovar su ancianato en el siguiente ciclo del comité de nominaciones. El manual de la iglesia es muy claro al respecto. Los pastores son responsables ante la conferencia porque son sus empleadores, pero los ancianos son responsables ante la congregación y es la congregación la que le elige, nombra y exige a los ancianos que cumplan con las normas para asegurarse de que sean fieles a lo que Dios nos ha dado. El manual de la iglesia es muy claro. En la página 79, la autoridad para elegir ancianos reside en la iglesia local y no en el comité ejecutivo de la conferencia. Es decir, es explícitamente claro al respecto. Los ancianos son nombrados por la congregación local. Y el manual de la iglesia consideró necesario incluirlo ahí y, y no en el comité ejecutivo de la conferencia. Así que no hay margen de maniobra en esto. El manual continúa. Los ancianos, quienes son elegidos por la iglesia, son responsables ante ese cuerpo y su junta directiva. Esto se llama rendición de cuentas. Un pastor rinde cuentas a la administración de la conferencia y al comité ejecutivo, pero los ancianos rinden cuentas a la iglesia, representada ya sea por su junta directiva o si tiene que defenderse en una sesión de la asamblea. El manual de la iglesia continúa diciendo: al final, los ancianos deben poder dirigir los servicios de la iglesia y ministrar tanto en palabras como en doctrina cuando el pastor asignado no esté disponible. Bueno, es bastante claro para mí al leer el manual de la iglesia, como lo es para casi todos los adventistas del mundo, excepto para los líderes de la conferencia de Michigan. Establece que los ancianos son nombrados por su congregación local y rinden cuentas solo a ella. Por lo tanto, si alguien quiere presentar una acusación contra un anciano, debe presentarle ante la asamblea de la iglesia donde él o ella es anciano. Entonces, de hecho, cuando la Conferencia del Norte de Nueva Inglaterra tuvo su desacuerdo con la Unión Atlántica en el documento público que publicó esta última, dijeron explícitamente que si la Unión Atlántica tenía un problema con la predicación del pastor Vine, la Unión Atlántica debía llevar el asunto ante una asamblea de su iglesia local. La Conferencia del Norte de Inglaterra se mantuvo fiel a este principio en su refutación ante el intento de la Unión Atlántica de prohibirme la entrada a estos territorios. Sin embargo, la Conferencia de Michigan está interpretando el manual de la Iglesia. Por lo tanto, la Conferencia tiene derecho a vetar el nombramiento y servicio de los ancianos locales. ¿Cómo lo hacen? Bueno, lo primero es que están tomando este párrafo de la página 126. Este párrafo se votó en 2022 en San Luis, en la sesión de la Conferencia General. Es una adición relativamente reciente al manual de la Iglesia y reemplazó un párrafo existente que hablaba sobre personas a las que no se les debería permitir hablar en el púlpito. El ejemplo anterior mencionaba pastores destituidos y personas con cierta reputación dentro de la comunidad, etc. Era una lista bastante aceptable, pero la Iglesia votó este reemplazo en 2022. Dice esto: solo los oradores dignos de confianza serán invitados al púlpito por el pastor de la iglesia local, de acuerdo con las directrices de la conferencia. Eso dice que un pastor puede invitar a personas al púlpito de acuerdo con las directrices votadas por la conferencia. Ahora, entendemos eso, pero la segunda cláusula es realmente interesante. Dice: los ancianos locales o la junta de la iglesia también pueden invitar a oradores en consulta con el pastor y en conformidad con las directrices de la conferencia. En esta oración, los ancianos locales o la junta de la iglesia no están sujetos a las directrices de la conferencia porque son la iglesia. Estas directrices son para los oradores visitantes que se incorporan a la iglesia. Los ancianos ya tienen derecho a predicar y enseñar según las escrituras y el manual. Por lo tanto, no se les impone ningún escrutinio adicional. Los ancianos ya tienen derecho a predicar y enseñar, pero pueden invitar a alguien a hablar en la iglesia de acuerdo con las disposiciones o directrices de la conferencia local. Y la sección final es la siguiente: las personas que ya no son miembros o que están bajo disciplina no deben tener acceso al púlpito. Ahora, esa cláusula "están bajo disciplina", aún no se les debe permitir el acceso al púlpito. Esa fue la razón por la que el año pasado, en otoño, la Conferencia de Michigan presionó a la iglesia de Village para que me destituyeran como anciano, ya que una vez que te destituyen, esto se llama censura y resulta en una prohibición global automática de predicar bajo esta cláusula.
Esa era la intención. Así que, aunque se presentó como un asunto local, podrían haber dicho al mundo: Conrad ha sido destituido de su puesto como anciano con causa, por lo tanto está prohibido en todos los púlpitos adventistas del mundo. Hay que conocer las reglas para entender las maniobras que a veces se utilizan. El elder Mitchell afirma que este párrafo dice que la Conferencia de Michigan puede emitir directrices que incluyen el veto de ancianos locales que no les gusten. Al prohibirme, el elder Mitchell se arroga el derecho de anular decisiones debidamente tomadas en una reunión de negocios y extiende esta disposición más allá de los oradores visitantes a todos los ancianos de la iglesia local. Ahora, eso no solo se aplica a mí en la iglesia de Village. Si se permite que este caso se mantenga y siga adelante, significa que el norte de Nueva Inglaterra ahora tiene el precedente establecido para prohibir a cualquier anciano local en el norte de Nueva Inglaterra, con o sin causa y con o sin ningún tipo debido de proceso. Esas son las implicaciones de lo que se ha hecho en Michigan. Es por eso que esto tiene consecuencias tan graves para los adventistas de todo el mundo. Si esto sucede, anulará la independencia espiritual, la libertad de conciencia y la responsabilidad local de los ancianos dentro de sus congregaciones locales. De ahora en adelante, efectivamente, cuando una iglesia tiene su comité de nominaciones, en lugar de votar a sus ancianos, tendrá que recomendarlos a la conferencia local para su revisión, aprobación o veto antes de que estos ancianos puedan cumplir con sus responsabilidades bíblicas de predicar o enseñar. ¿Está usted siguiendo la lógica de esto? Esto tiene implicaciones globales y se permite que lo que está sucediendo se mantenga. Nunca ha habido un momento en la historia adventista en que una conferencia local haya podido expulsar unilateralmente a un anciano local sin una investigación formal, sin el debido proceso ante la congregación local, sin derecho a defensa antes de tomar una decisión, ni siquiera con la necesidad de especificar cuáles son los cargos. Hasta el día de hoy, 15 meses después de la imposición de la prohibición, el elder Mitchell se ha negado a poner por escrito los detalles de mis supuestas enseñanzas heréticas en Lake Caribou el año pasado en el campestre. Pero esto es lo que Michigan afirma que autoriza este manual de la iglesia. Y para esto es para lo que el elder Mitchell busca el apoyo de la unión del Lake. Por el contrario, la iglesia de Village ha interpretado esta página como la conferencia de Michigan puede establecer pautas para los oradores visitantes. Pero la congregación local es responsable del nombramiento, la supervisión y la rendición de cuentas de sus propios ancianos. Al hacerlo, la iglesia de Village ha rechazado la toma de control sin precedentes de la conferencia de Michigan y defiende el derecho de todos los ancianos del mundo a predicar la palabra de Dios con fidelidad, valentía y sin temor a ser vetados unilateralmente por una conferencia comprometida el próximo lunes por la mañana. Así que no se trata de mí, no se trata de la iglesia de Village, se trata de todas nuestras congregaciones. Ahora, el asunto con Internet se ha globalizado, todo el mundo ve lo que está pasando y si se permite que Michigan prohíba a un anciano en su iglesia local sin ningún tipo de debido proceso ante la congregación local, ese precedente se utilizará en todo el mundo. Pero el problema central aquí no es el papel de los ancianos ni quién los nombra. Hay un problema más profundo que eso, y este es las disputas entre la iglesia de Village y el resto de la conferencia general de la división en los últimos 3 o 4 años. No se tratan del COVID, no se tratan de mandatos, no se tratan de vacunas, no se tratan de mi predicación, ni siquiera se tratan de la libertad religiosa o libertad de conciencia. Estamos discutiendo el uso crudo e ilegítimo del poder por parte de los administradores. Ese es el problema central aquí. Lo que yo diría es que el Estado Administrativo Adventista del Séptimo Día está comprometido por su alianza con las Naciones Unidas y el papado, que cada vez más no tolera que se cuestione su poder absoluto y autoridad sobre los miembros y las vidas de los miembros locales. Ese es el problema que enfrentamos. Es el ansia desmedida de poder y la negativa absoluta de los administradores de la iglesia a reconocer los derechos de los miembros. Esto lleva al autoritarismo. No se trata de COVID, vacunas ni mandatos, se trata del poder en la iglesia. ¿Y dónde reside la autoridad? ¿Reside en los miembros, en un sistema representativo de gobierno? ¿O hemos estado dormidos durante tantos años que hemos permitido que el poder se filtre por el sistema? Así que ahora nadie se atreva a cuestionar el sistema.
Permítame darles algunos ejemplos. Quiero mostrar un contraste. Me gusta organizar las cosas en tablas porque me ayuda a aclarar las cosas. Aquí tienen en la pantalla el estado administrativo adventista a la izquierda y a los adventistas fieles a la Biblia a la derecha. Voy a hacer algunas comparaciones. El estado administrativo adventista cree que la Asociación General tiene jurisdicción y autoridad sobre la libertad de conciencia de los miembros en todo el mundo. Y el estado administrativo adventista cree que la Conferencia General puede suspender tu capacidad de actuar en armonía con las convicciones de tu conciencia en cualquier momento. Vimos eso en la pandemia. Los adventistas fieles a la Biblia creen que la conciencia es el lugar de encuentro entre Dios y el hombre y por lo tanto es sagrada, no está bajo el control denominacional y la responsabilidad de los líderes, es alentar a los miembros a escuchar y ser obedientes a la voz de Jesús mismo. El estado administrativo en el adventismo cree que la conciencia está sujeta al bien común según lo define la ONU o el papado. Cree que los miembros pueden actuar en armonía con las convicciones del Espíritu Santo solo en la medida que el Espíritu Santo esté de acuerdo con la ONU o el papado. Los adventistas fieles a la Biblia, por el contrario, creen que la conciencia está sujeta a la palabra de Dios. Punto. El estado administrativo adventista cree que los miembros nunca pueden cuestionar, reprender o pedir reformas entre los líderes. Es una queja constante del Erdel Michef. Los miembros nunca pueden cuestionar a sus líderes. Los adventistas fieles a la Biblia creen que Dios llama a los predicadores de la verdad presente a dar el testimonio directo, tal como se profetizó en el espíritu de profecía, lo cual incluye, cito, reprimendas y advertencias a toda la iglesia, incluyendo a los líderes. Testimonios, tomo 2, página 440. Si los miembros nunca pueden cuestionar ni pedir reformas en la iglesia, entonces nos estamos cerrando a la voz profética dentro de nuestra iglesia y al testimonio directo que Dios enviará a su iglesia en el fin de los tiempos. A partir de esto, el estado administrativo adventista cree que las uniones pueden prohibir a los miembros recibir a cualquier persona en su hogar privado o propiedad privada debido a preocupaciones teóricas sobre la responsabilidad creciente de la denominación si algo le sucede al visitante. Eso fue lo que me pasó a mí. Ahora, quizás pienses, quizás te estás volteando los ojos. ¿Eso es realmente cierto? Bueno, hay una señora no muy lejos de aquí que junto con su esposo dirige un grupo de casa los viernes por la noche. Se me acercó hace unas semanas y me dijo, estoy en el territorio de la Unión Atlántica y cuando te escuché decir eso el año pasado, decidí contactar al secretario de la Unión Atlántica, el elder Ted Hoskins, quien entonces era secretario, y me dijo, escuché a Conrad Vine decir que le han prohibido hablar en todas las reuniones de los adventistas y que no puede hablar si visita a alguien en Acción de Gracias en New Hampshire, ni en las vísperas del viernes en su casa. ¿Es cierto? El anciano Helter Hoskins le dijo que sí. Entonces se lo explicó y le dijo, no quiero dejar esto por escrito. Hablaré con usted. Cuando la gente no quiere dejar las cosas por escrito hay un problema. Y generalmente he experimentado que cuando un administrador te dice que ha orado mucho por esto, cuanto más usan la palabra oración, más atroces son las acciones que están a punto de tomar contra ti. Cubren el comportamiento atroz con oración y creen que de alguna manera lo santifican. Pero esta señora me escribió un testimonio de 30 páginas hace apenas 2 semanas y dijo, sí, el elder Hoskins le explicó que si eres adventista y le dices a tu iglesia, tengo un evento en mi iglesia los viernes por la noche, todos son bienvenidos. Entonces se asume que es un evento aprobado por la iglesia. Y si tienes un evento y alguien tropieza o se lastima, la iglesia podría ser demandada. Lo que significa, ella dijo, eso significa, dijo ella, que si tengo una iglesia en casa, en mi grupo, en mi casa, nunca debería decirle a nadie de la iglesia porque entonces la Asociación General tiene la autoridad legal para cancelarla. Esto es absurdo, pero mi experiencia con el elder Hoskins, entonces secretario de la Unión del Atlántico Sur, fue imitada por otra señora que llamó y preguntó, ¿pueden cerrar la mía o no? Él reclama jurisdicción sobre su casa porque ella le había dicho a su iglesia local que estaba teniendo estudios bíblicos allí. Así que recibí este testimonio de 30 páginas y estoy muy agradecido por esta corroboración, porque cuando el elder Hoskins me llamó, no me comunicó por escrito la decisión de la iglesia, porque no quieren que los miembros se opongan, me imagino.
En respuesta, los adventistas fieles a la Biblia, en obediencia a los miembros de la Comisión Evangélica, tienen el derecho absoluto de invitar a quienes quieran a sus hogares. Y como adventistas fieles y sin complejos, tenemos el derecho de compartir el mensaje final de misericordia de Dios con nuestros visitantes. La autoridad que tenemos para hacerlo se conoce como la Gran Comisión de Mateo 28, 18 al 20. Y no necesitamos ninguna aprobación denominacional para reunirnos o estudiar en nuestras propiedades privadas. La Asociación General no tiene derecho a determinar con quién nos reunimos en nuestras propiedades privadas. No tiene derecho a determinar con quién nos reunimos en nuestras propiedades privadas. El Estado Administrativo Adventista del Séptimo Día cree que las uniones y asociaciones pueden reunirse en sesión ejecutiva secreta e imponer, escuchar el caso y prohibir la entrada a miembros individuales sin que estos sepan siquiera que dicho proceso está en marcha. Los adventistas fieles a la Biblia creen que las audiencias judiciales secretas como la Inquisición española o el sistema de tribunales estelares en el Reino Unido conducen al distanciamiento de los miembros, la retirada del apoyo financiero y políticamente a la revolución. También sabemos que el Estado Administrativo Adventista cree que al prohibir la entrada a un individuo, las uniones y asociaciones no están obligadas a compartir las disposiciones reales de la prohibición, ya sea con el miembro expulsado o con la membresía en general, que la justicia debe mantenerse oculta, debe ser secreta. Los adventistas fieles a la Biblia, por el contrario, creen que los tribunales secretos y las decisiones ocultas niegan la justicia y violan el derecho bíblico de una persona a conocer los cargos que se le imputan. Ese es un derecho bíblico. Se les niega el derecho a defenderse y a saber cuál es la decisión final. La justicia bíblica sigue el debido proceso y nunca se oculta. El Estado Administrativo Adventista cree que las conferencias tienen el derecho de prohibir públicamente a un anciano local predicar o enseñar dentro de su congregación local sin especificar la naturaleza real del desacuerdo. A pesar de las reiteradas solicitudes escritas para que los cargos se consignen por escrito para que la iglesia local pueda decidir sobre el asunto. Por lo tanto, la conferencia puede presentar una acusación, pero no está obligada a fundamentarla. Simplemente pueden presentarla y luego expulsarlo basándose en ella, sin tener que poner por escrito cuál es realmente el cargo. Los adventistas fieles a la Biblia creen que si la conferencia no presenta cargos formales contra un anciano ante su congregación local en una reunión de negocios debidamente convocada, el caso debe ser desestimado y el anciano continúa con sus responsabilidades divinas. El libro de los Hechos dice esto. Festo le dijo a Agripa: me parece fuera de razón enviar un preso y no informar de los cargos que haya en su contra. Si hasta los romanos lo entendían, pero es irrazonable acusar a un prisionero sin cargos, pero enviarlo a comparecer ante Nerón sin cargos. Si hasta los romanos lo entendían, seguramente nosotros también podemos entenderlo. Ahora, también tenemos el Estado Administrativo Adventista, que cree que las conferencias como el jefe puede anular unilateralmente las decisiones de las congregaciones locales en reuniones de negocios debidamente convocadas. Los adventistas fieles a la Biblia refutan esto y creen que si una conferencia no está de acuerdo con la votación de una reunión de negocios local, debe ser invitada a presentar su caso en la siguiente reunión de negocios y dejar que el constituyente decida al respecto. Por lo tanto, existe una clara diferencia entre el estado administrativo y la cultura en nuestro estado administrativo. Entiendo que algunos puedan considerar un lenguaje incendiario, pero no uso la frase estado profundo, porque es aún peor. Pero en el estado administrativo adventista existe el abandono de cualquier sentido de justicia bíblica o debido proceso y la búsqueda de poder absoluto sobre la vida de las congregaciones locales. El Erdel Michef es el ejemplo perfecto del poder real con esteroides, el ejercicio de un absolutismo desenfrenado por parte de administradores y pastores contra miembros individuales, la ignorancia de todos los principios de justicia bíblica de un buen gobierno, la ignorancia de las disposiciones, las protecciones y los requisitos que se encuentran en la Biblia, el espíritu de profecía, el manual de políticas de trabajo de la Conferencia General y el manual de la Iglesia. No me sucede solo a mí. De hecho, es endémico en todo el mundo adventista y es una maldición donde quiera que se encuentre. Es endémico y he viajado por todo el mundo lo suficiente como para saber que muchos miembros están de luto porque se les anima cuando se unen a la iglesia. Necesitamos construir un techo nuevo. Invierten todos sus ahorros para construir el techo y al año siguiente llega un pastor, no les caes bien y básicamente te echan sin el debido proceso. Sucede todo el tiempo. Entonces, ¿por qué
¿Por qué los miembros apoyarían financieramente a la congregación local si el mes que viene o el año que viene el pastor o la conferencia pueden simplemente echarte y decirte adiós sin el debido proceso? Y literalmente en muchos casos no hay el debido proceso. Los miembros adventistas de todo el mundo están experimentando pastores y administradores que se enseñorean del rebaño, que ignoran el debido proceso, que obligan a la gente a salir de la iglesia sin siquiera especificar sus presuntas faltas, que exigen diezmos fieles y ofrendas de sacrificio, pero niegan el debido proceso. Se niegan a una audiencia justa, niegan el derecho a defenderse ante una audiencia imparcial, quienes predican herejía, quienes importan enseñanzas de los abismos del infierno a nuestros púlpitos y universidades, todos envueltos en un falso manto de piedad, seguros en el engaño de que por ser la iglesia remanente de la profecía bíblica, todas nuestras acciones son, por lo tanto, justas y rectas. Y eso es un engaño. Esto está causando dolor y desesperación a los adventistas de todo el mundo. Cada vez más los miembros adventistas fieles de las iglesias locales están desilusionados, consternados, desconectados y desesperados por lo que se avecina sobre nuestro fiel movimiento. Lo que está sucediendo en Michigan revela que necesitamos una reforma. La solución no es ir a los tribunales. La solución no es desviar el diezmo. La solución es que todos nos arrodillemos y nos acerquemos a nuestro Señor y Salvador. Y a medida que nos acercamos a nuestro Señor y Salvador y si reflejamos más perfectamente su carácter en nuestras vidas, tantos miembros como administradores nos acercaremos más unos a otros. Antes de que Jesús regrese habrá un reavivamiento, como dije antes, de piedad primitiva entre su pueblo. Antes de la visitación final de los juicios de Dios sobre la tierra, es decir, antes del cierre del tiempo de gracia, habrá entre el pueblo del Señor un reavivamiento de piedad primitiva como no se ha presenciado desde tiempos apostólicos, y el Espíritu y el poder de Dios se derramarán sobre sus hijos. Y oh, que eso comience hoy y que comience conmigo, que comience en cada uno de nuestros hogares, que comience en la casa de Lerder Mishef y en las casas de los administradores de las uniones, y que todos nos unamos en el amor cristiano. No hay necesidad de enojo en estas discusiones, pero hay principios en juegos que dejarán a nuestra iglesia como un organismo sano o un organismo totalitario. Y ahora mismo la iglesia de Village es la zona cero mientras nos enfrentamos a un espíritu autoritario en los administradores de nuestra iglesia que no es de Cristo. Entonces, ¿cuál es mi consejo para el liderazgo de la Unión de Lake? Bueno, diría esto. Si están de acuerdo con la interpretación de la Conferencia de Michigan, del manual de la iglesia que dice que las conferencias pueden prohibir la presencia de ancianos en sus iglesias locales, causará consternación y oposición por parte de los ancianos y las congregaciones de la Unión de Lake y también del mundo. Una decisión oficial se aplicará a todas las conferencias del mundo. Multitudes de miembros ya están desilusionados con la conferencia general y los líderes denominacionales tras el fiasco del COVID y una toma de poder tan masiva y sin precedentes sobre las responsabilidades espirituales de cada congregación, de nombrar y exigir cuentas a sus ancianos, solo acelerará la desconexión emocional, la reducción del diezmo y la pérdida de membresía de jóvenes adultos que estamos presenciando desde la pandemia. Esto agravará nuestros problemas. Por otro lado, si la Unión de Lake de Michigan rechaza la postura de Michigan, si dictamina que la conferencia de Michigan se ha excedido en su autoridad al intentar vetarme como anciano local, entonces todo el comité ejecutivo de la conferencia de Michigan debería renunciar, ya que el pastor Kelly fue obligado a renunciar porque insistió en que si la conferencia tenía un problema con uno de sus ancianos, debía asistir a una reunión de negocios, y no lo hicieron. Y el pastor Kelly fue destituido. Pero el pastor Kelly defendía el debido proceso de los miembros de todo el mundo y fue destituido por sus esfuerzos. Desde que Michigan despidió al pastor Kelly y me invitó a finales de 2024, la conferencia de Michigan se ha dedicado a destruir una de las congregaciones más vibrantes con una mentalidad misionera y valientes del mundo. Y la carnicería espiritual es real. Y les diré hoy que es como perder a un familiar. Entro en la iglesia y solía sentir alegría y orgullo porque era un hervidero de ministerio, actividad misionera y evangelismo. Ahora es como entrar en una morgue, porque como miembros sabemos que hasta que este asunto se resuelva, básicamente estamos a flote.
Y si nos sometemos a la conferencia, cedemos y toda la iglesia mundial estará en peor situación. Y si luchamos contra la conferencia, estamos en un purgatorio permanente, porque la conferencia no cederá a menos que intervenga Dios. Así que estamos en una situación sin salida, salvo entre los ancianos, donde existe la determinación absoluta de que lo que nos sucede no se permitirá que le suceda a otros ancianos en todo el mundo. Así que por favor, oren por los ancianos piadosos de la iglesia de Village. Lo que recomendaría a los líderes de la Unión de Lake es que remitan el asunto a la conferencia de Michigan. Les digo que deben respetar las decisiones de la iglesia de Village en la reunión de negocios debidamente convocada. Y si no pueden acatar las decisiones de la iglesia de Village, entonces deben seguir los procedimientos establecidos en las páginas 41 y 42 del manual de la iglesia, que exige que la conferencia venga y presente su caso en una reunión de negocios de la iglesia de Village. Y si la conferencia no encuentra satisfacción, entonces debe convocar una reunión extraordinaria de la membresía de Michigan. ¿Por qué esa es la mejor manera de hacerlo? Porque lo hace, deja esta decisión en manos de los propios miembros y no de los administradores. Los administradores buscan jurisdicción sobre quién puede ser anciano y quién puede predicar, y son los miembros quienes deben tomar esa decisión, no quienes buscan el poder para tomarla. Nuestros administradores son siervos de la iglesia, no son dueños de la iglesia, no tienen el derecho divino de gobernar. En conclusión, aquí está, conclusiones. Pueden tomar una foto de esta diapositiva si lo desean. Fue la diapositiva que dio la vuelta al mundo. Mi oración es que este asunto se resuelva en el temor y la manera de Dios, para que cada anciano de mi conferencia local en Michigan y del mundo pueda predicar fielmente sin temor a la cultura de la cancelación que actualmente afecta a los predicadores de la verdad en nuestra división por una jerarquía administrativa cada vez más autoritaria, tolerante con la herejía de predicadores políticamente correctos, cada vez más alejada de los principios bíblicos de justicia y centrada en silenciar cualquier voz que se levante en oposición a la centralización absoluta del poder y el desempoderamiento de nuestros miembros en toda la división. Mi oración es que nuestros ancianos de Michigan se mantengan firmes e insistan en que solo son responsables ante sus congregaciones locales, que las conferencias no pueden prohibirlos. Y a todos los ancianos del mundo quiero animarlos en esto. Dios los ha llamado para la hora que vivimos hoy, en estos tiempos. Dios busca pastores fieles para el rebaño, ancianos con sana doctrina, ancianos constantes en compasión, ancianos que busquen constantemente a los perdidos, ancianos que busquen sanar a los quebrantados de corazón, ancianos fieles en nutrir a los débiles, ancianos resueltos contra la herejía y ancianos que siempre estén dirigiendo a nuestros miembros no hacia sí mismos ni hacia la estructura, sino hacia el buen pastor mismo. Mi oración es que si somos ancianos aquí hoy o viendo en línea, ese sea su llamado del Señor. Y mi oración es que en nuestras congregaciones locales elijamos a tales personas para ser ancianos. Necesitamos defensores de la verdad en los momentos más difíciles de la tierra, que no haya compromiso en esto, sino que insisto en que nuestros ancianos deben ser fieles a las Escrituras independientemente de lo que el Estado administrativo les exija. Es mi oración que Dios sea glorificado de alguna manera en toda esta situación. No es agradable estar en una batalla como esta. No, no lo hice. Pero algunos podrían decir que lo precipité, hermana, pero yo diría esto: nunca se sabe cuándo la atención recaerá sobre ti. Nunca se sabe. La atención recayó sobre mí en 2022, al menos desde la perspectiva de la Conferencia General y la División. Y cuando estás en el centro de atención, cada aspecto de tu vida es examinado. Y cuando la atención recaiga sobre ti, necesitas saber de antemano que no van a encontrar ninguna mancha en la atención, ninguna mancha de pecado, ningún pecado sin confesar, ningún pecado que te acose. Que cuando la atención recaiga sobre cualquiera de nosotros, aquí en el norte de Nueva Inglaterra o donde sea que estemos viendo este mensaje hoy, solo vean la pureza de Cristo. Lo que me está sucediendo
Es un recordatorio para todos de que no sabemos cuándo recaerá la atención sobre nosotros, pero podemos empezar a prepararnos para ese momento hoy. Y eso es una preparación espiritual. Y eso es pedirle a Dios. No solo queremos estar en Cristo, queremos que Cristo esté en nosotros. Y esa es otra forma de decir santificación. Pero Cristo en nosotros, la esperanza de gloria, nos transforma día a día, cada vez más perfectamente su carácter. Y sí, obteniendo la victoria sobre los pecados de nuestras vidas. Así, cuando la atención recaiga sobre nosotros, el mundo no tendrá excusa para rechazar lo que predicamos con la excusa de alguna impureza en nuestro carácter. Y el mundo usará la impureza como excusa para rechazar su mensaje. Así que oren para que cuando la atención recaiga sobre ustedes, como bien podría suceder algún día, lo que el mundo vea sea a Jesucristo. Que seamos fieles a nuestro llamado en los últimos días de la tierra aquí en Nueva Inglaterra. Amén. Los invito a inclinar la cabeza y concluiremos con una oración. Querido Padre Celestial, te damos gracias por el privilegio de vivir en los últimos días de la tierra. Señor, hay muchos momentos interesantes en la historia del mundo, pero por algún misterio de la providencia nos has llamado a brillar para ti en lo que será el ataque final de Satanás sobre la verdad. Y te pido, Señor, que en cada una de nuestras vidas no haya odio, pecado, ni aprecio por el pecado, ni pecados que nos acosen. Te pido, Señor, que nos des la victoria completa sobre el pecado para que cuando el mundo nos vea, vea lo que Dios puede hacer con un hombre o una mujer que se entregue por completo a Él. Así que, Padre, guíanos en los días venideros. Las batallas que enfrentamos, tanto internas como externas, siempre estarán ahí. Pero te pido que luches por nosotros y que nos concedas la victoria sobre el pecado y sobre el autoritarismo, y que la gente vea el cuerpo de Cristo como un lugar donde el amor es la expresión dominante de un miembro a otro. Así que, Señor, ponemos estos asuntos en tus manos. Oramos para que tu esposa sea pura e inmaculada cuando Jesucristo venga en las nubes de gloria. Te pido que mediante el lavamiento del agua de la palabra puedas presentarnos a cada uno de nosotros ante ti en ese día glorioso como discípulos aptos para traslación. En tu nombre celestial y santo oramos. Amén.